Santo Tomás es un municipio que se encuentra en la zona sur de San Salvador, aproximadamente a una distancia de 11 kilómetros de la capital. Cuenta con una extensión territorial de 24,32 kilómetros cuadrados y una población de más de 26.000 habitantes. Muchos de sus residentes son practicantes de la fe católica, dentro de movimientos de iglesia, donde laicos comprometidos trabajan en conjunto con su párroco Raimundo Brizuela en la evangelización del municipio. Movimientos como Renovación Carismática, Encuentros Conyugales, El Camino Neocatecumenal, Casas de Oración, entre muchos más, han sido por mucho tiempo los referentes. En septiembre de 2009, Dios abre las puertas a un nuevo movimiento que se une al esfuerzo de la evangelización en Santo Tomás, la comunidad Misioneros de Jesús. Y esta es su historia. Todo inicia con el llamado de nuestro fundador y director mundial, el hermano Nil Vélez, cuando no habiendo comunidad Misioneros de Jesús en El Salvador y sabiendo que todo El Salvador era misionero de Jesús, porque así él lo concebía debido a que todo El Salvador asistía a sus actividades, llegó el momento, después de una de sus misiones en El Salvador, de declarar que en El Salvador tenía que haber una comunidad de Misioneros de Jesús internacional. Nadie sabíamos, no teníamos idea, pero llegó esa noción. Y fue así que a partir de esa iniciativa me comenta el interés que tiene de hacer comunidad, a lo que respondimos junto a mi familia: hagamos ese proyecto que será de mucha bendición en la evangelización en El Salvador. Y a partir de ahí convocamos ya posteriormente el siguiente año a una primera gran asamblea que se hizo en el Club Árabe Salvadoreño, a la cual asistieron muchos hermanos de entre a un aproximado de 500 o más. A partir de ahí tomamos datos del interés de aquellos hermanos que se anotaron y fue así que hicimos la primera convocatoria a esa asamblea. Llegaron, se anotaron y luego posteriormente nos empezamos a reunir ya en las obras del Buen Pastor con el consentimiento del párroco de ese sector, el padre Fernando Díaz de la parroquia Candelaria en San Salvador, en la arquidiócesis de San Salvador, y ahí nace este proyecto hermoso llamado Comunidad Misionero de Jesús Internacional. Antes pues nosotros conocíamos el ministerio del hermano Nil Vélez, los Misioneros de Jesús, y íbamos a los eventos, pero siempre habíamos seguido siempre la forma de adorar de ellos y bueno, un día yo venía en mi trabajo de San Miguel manejando y escuché por medio de Radio Luz el aviso de que iba a haber comunidad aquí en El Salvador y eso me impresionó en realidad y hasta paré el carro y dije, ¿cómo va a haber comunidad en El Salvador? Entonces, bueno, ahí anoté la dirección, el día y la hora y yo pues estaba en esa primera asamblea que hubo en el Buen Pastor, yo estaba ahí en esa asamblea. Ahí pues fue que empezamos a caminar y ya después hubo un proceso, yo me llevé la familia y ahí empezamos a caminar. Yo recuerdo 16 años, tenía 16 años cuando mi papá un día llegó y en ese momento él llegó entusiasmado. Yo me recuerdo que él decía, he escuchado una noticia y es que Misioneros de Jesús va a venir aquí a El Salvador y él nos invitaba y nos dijo, bueno, necesito que vayan a la comunidad Misioneros de Jesús porque ahí Dios tiene algo. Yo me recuerdo que yo no había hecho ningún retiro en la iglesia, no pertenecía a ningún movimiento todavía, ya le servía al Señor cantando, pero no había vivido un retiro espiritual, un encuentro personal con el Señor todavía. Y cuando mi papi nos dice eso, yo había escuchado del hermano Nil Vélez y cuando él me dice eso, cuando él me dice que va a haber un retiro por sus llagas aquí en El Salvador,
yo me recuerdo que me emocioné y yo le dije, sí, vamos, está bien, vamos a ir. Y fuimos con mi hermano Jaime, me recuerdo que fuimos los dos. Y ese encuentro fue inolvidable para mí. Yo me recuerdo que Dios me habló y en ese retiro Él me conquistó. Desde ahí Él abrió caminos en mi vida y desde ahí pues yo siento que contemplé la gloria de Dios en mi vida. Yo le dije, Señor, yo quiero servirte a ti. Y así fue como conocimos la comunidad y le doy la gloria al Señor porque a través de ese retiro yo lo pude conocer a Él como un Jesús vivo, como un Jesús que no es ajeno a mis necesidades, sino que Él me ama y me recibe siempre con los brazos abiertos. Mi hermana Carla y yo nos decidimos ir a hacer el retiro por su llaga. Fue el primer retiro por su llaga que hubo en El Salvador. Fuimos solo nosotros dos porque mis papás estaban con mucho trabajo en la parroquia y nos dijeron que fuéramos nosotros y que ellos también allá estaban trabajando y que iban a seguir y siempre se iban a alimentar allá, ¿verdad? Entonces el retiro vino y nos cambió la vida, a mí, a mi hermana y a mí, nos cambió la vida, nos transformó muchas cosas que teníamos, nos sanó de un montón de cosas. Y así fue que empezamos el camino, y empezamos a perseverar. Las asambleas se hacían en el Buen Pastor, en lo que es aquí por San Jacinto. Nosotros viajábamos desde Santo Tomás hasta San Jacinto para ir a vivir las asambleas y para estar perseverando ahí en todo lo que eran las actividades de la comunidad. Entonces fue así que empezamos a invitar a más personas a la comunidad. Recuerdo que tenía mi papá una tipo buseta. Entonces empezamos a ir cada miércoles a las asambleas, invitábamos más personas y así se iba llenando la buseta de personas que iban yendo a las asambleas. Yo me acuerdo que una vez, mi papá estaban trabajando en la pastoral familiar y ahí estaban trabajando junto con el hermano Adonai Tejada. Entonces ellos los invitaron y empezaron a ir también. Y yo me recuerdo que en una asamblea conocí a Adonai Junior. Creo que lo aburrí de tanto que lo invitaba y quizás porque ya dejara de molestarlo me dijo que sí, que iba a ir a un retiro. Y como quizás no quería ir solo, invitó a varios amigos que tenía. Entonces fue y se dio y ellos fueron todos, el grupito que se había hecho con él, fueron a un retiro a Zacatecoluca porque la comunidad allá ya estaba surgiendo también. Y recuerdo que la vida de ellos fue tocada de una manera muy impresionante. Regresaron con otra mentalidad. Me recuerdo que en ese tiempo todos empezábamos a ir a misa diaria. Entonces, ahí empezamos el Señor puso en nuestros corazones de que queríamos que en Santo Tomás hubiera comunidad. Entonces ahí empezamos a soñar que un día iba a haber comunidad, empezamos a gestionar cómo podía ser con la ayuda de nuestros papás y todo. Y el mensaje se fue regando a través de ellos. El hermano tiene un carisma bastante bonito de invitar a personas. Se fue regando la noticia, fue creciendo, no empezamos como cenáculo, empezaron 10 personas, 20, 30 personas. Pues yo recibí la invitación ahí por desde diciembre de 2008 más o menos, pero me resistí muchas veces, pero al final el Señor hizo lo que tenía que hacer y fuimos al retiro, ¿verdad? Accedimos a la experiencia que fue poderosa, la vida me cambió y desde ese momento empezamos a vivir situaciones que nunca antes habíamos nosotros experimentado. Ya era la misma palabra de Dios haciendo en nuestra vida. En ese momento lo que se nos ocurría es para mantener ese fuego
que el Señor nos había regalado, pues empezamos a buscar libros y empezar a ver, ¿verdad?, de qué manera se alimentaba la fe, muy alejado a todo lo que se venía después, que ya Dios iba permitiendo. Pero en ese momento eso era básico, ir a misa todos los días, estar con los hermanos, que eran alrededor de 5 hermanos, los que habíamos ido al retiro, y mantener ese fuego, ¿verdad?, hablar cosas de fe. Eso es lo que nos mantuvo como la llama encendida. Más adelante ya vino ya la parte como de que Dios empieza a ordenar las cosas. Al principio todo era locura, todo era una situación de que se nos escapaba de las manos, ¿verdad? Necesitábamos como la voz de alguien que ya tuviera experiencia en este aspecto, porque nosotros habíamos salido nuevos, unas personas, unas criaturas completamente nuevas, y en ese momento fue donde entra ya la parte de la perseverancia. Recuerdo que en ese instante nos dijeron, bueno, si lo que quieren es abrir comunidad, pues empiecen a invitar personas. Y invitando personas llegó un momento en el cual se hizo un cenáculo masivo y llegaron personas de la colonia San José y de la colonia Flora María, además del hermano Santiago también estaba ahí presente. A ese cenáculo primero llegó el hermano Andrés, nos explicó cómo era toda la mística de la comunidad, las bases y todas esas cosas que al final a nosotros nos hicieron decir, bueno, si queremos que haya comunidad aquí, tenemos que perseverar. Y eso nos llevó a perseverar, pero en esta ocasión fue allá en la comunidad de Don Rúa. Alrededor de 3 meses estuvimos yendo, 3 meses o más, tiempo quizás, en el cual íbamos los lunes a asambleas, perseverábamos los sábados en cenáculos. Y cada semana que había un retiro, hacíamos muchas ventas, hacíamos un montón de cosas para que otro hermano pueda vivir el retiro por su llaga. Y esto se hizo, se descontroló, ¿verdad? Se salió de las manos, era la obra del Señor, y al final fueron alrededor de 25 personas las que empezamos a perseverar. Se contrataba un microbús para ir a Don Rúa, a las asambleas. El sábado cada quien se iba por su cuenta. Y de repente empezó a surgir aquello, ¿y por qué no comunidad en Santo Tomás? Estando en las obras del Buen Pastor y teniendo acogida, nos reuníamos en la asamblea, teníamos actividades, cenáculos, retiros, formación de escuela de fe. Hubo un momento la necesidad ante la llegada de muchas personas a estas actividades, sobre todo cuando se llenaba demasiado, que llegaban hermanos de diferentes lugares lejanos, Zacatecoluca, Santa Ana, el Congo, llegaban también de Santo Tomás y de otros lugares cercanos. Fue así que ante esta necesidad fuimos notando liderazgos que se fueron desarrollando precisamente en estos lugares, y la gente que asistía veía la necesidad de ya no trasladarse. Testimonio de ellos, una comunidad muy bonita llamada Guadalupe, allá en San Vicente, que venían ellos en camiones, en pick-up, y llegaban a este lugar. Posteriormente a esto, veíamos también llegar nosotros, igual venían, en aquel tiempo yo recuerdo entraba un bus, ya que entraba a ese lugar y decían, ese es el que viene de Santo Tomás. Y fue así que fuimos nosotros ubicándonos, ya teníamos fruto de nuestra comunidad, ya que formaba parte de nuestro proyecto el hermano Jaime, la hermana Carlita, ambos Rodas, y conocíamos de la comunidad. Ana Ruth se agregó, luego Francisco, luego sus padres, luego el hermano Adonai, luego, toda una serie de personas que a esos 10 años están hoy algunos perseverando en la comunidad, y veíamos ese fruto grande e inmenso. Cuando ya se vio la necesidad de expandir la comunidad, porque eso tuvo ese rumbo ya que Dios hizo para bien, pues que las comunidades, unos surgieron para Zacatecoluca, otros surgieron para el Congo, otros surgieron para Guadalupe, otros surgieron para otros lugares. Así también surgió nuestra comunidad Misioneros de Jesús ahí en Santo Tomás.
Empezamos a hacer cenáculo, fuimos a nuestro primer cenáculo, a la casa de nuestro hermano Donay. Ahí llegaron varias personas, ahí empezó este entusiasmo de la fe y luego jóvenes empezaron a llegar de nuestra comunidad precisamente a la parroquia y eso fue un crecimiento muy lindo y muy hermoso. Dios comenzó a mover todas las cosas y empezamos a perseverar ya de una manera realmente como se tienen que hacer las cosas. La gente empezó a llegar a Don Rúa, empezó a creerle a Dios, empezaron a surgir testimonios de conversiones tremendamente fuertes, lo que hacía esto es llamar a más personas. Llegó un momento en el cual el hermano Andrés nos decía, bueno, si quieren hacer comunidad, oren mucho, decía. Y nosotros nos emocionábamos más porque realmente era como una ilusión de joven, ¿verdad? Dentro de todo esto ya Dios tenía también el obrar, ya había puesto los ojos en el hermano Santiago, que fue el primer director parroquial de Santo Tomás. En ese momento todo era emoción, como les comento. Al final se dio el momento de llegar al consejo parroquial. Llegó el hermano Andrés, llegó el hermano Santiago, llegamos algunos jóvenes como a apoyar, decíamos nosotros, en la parte espiritual. Hoy lo conocemos como escudería. Pero surgió algo muy bonito que yo testifico a todas las comunidades en el mundo y quiero hoy testificarlo aquí también delante de ustedes, y es que nosotros habíamos dejado el vehículo mal estacionado frente a la parroquia y de repente llegó un joven de la comunidad que ya estaba perseverando ahí donde nosotros estábamos en la reunión y entró y dice, mire hermano Andrés, nos podía prestar la llave ya que vamos a mover el vehículo. El Padre del Mundo se fijó en ese joven que estaba ahí pidiéndome las llaves. En ese instante surge un momento muy bonito en que el Padre se acerca y dice, oye, ¿y ese joven quién es? Y le digo yo, es un joven misionero de Jesús. ¿Sabe, Padre? Le dije que estos jóvenes son tan atrevidos en la fe, que en este momento mire hacia allá. Y entonces, como la casa parroquial está frente al atrio de la iglesia, enfrente del atrio de la iglesia, jóvenes habían decidido durante nosotros estuviéramos en la reunión hacer un cenáculo de oración frente a la parroquia. Entonces estaban ellos reunidos ahí en círculo orando a Dios, pidiendo a Dios que confirmara el sí de la parroquia para que pudiera haber misioneros de Jesús. Y le digo, Padre, mira, ya están los jóvenes. Estos son los jóvenes que están en nuestra comunidad y están orando para un sí aquí en la parroquia. Eso le asombró al Padre y dio a conocer algo que vale la pena que hoy nosotros notemos. Entonces él hace una pregunta a todo el consejo y dice, ¿quiénes de ustedes saben venir a misa todos los días a las 6 de la mañana? Y todos dijeron, pues no es difícil, no podemos. Y él dice, yo tengo ya varios días de estar preparando mi homilía. Yo había descuidado mi homilía, dijo en ese momento, pero hoy recién estoy otra vez motivado. Pero hay una motivación muy grande que yo tengo, y es que están llegando a la misa temprano jóvenes a vivir la misa y se sientan siempre en las primeras bancas de la parroquia. En un momento yo pensé que eran algunos visitantes y bueno, yo daba a conocer según la palabra y exponía, pero luego vi que era muy frecuente, estos jóvenes se sentaban en la primera fila. Entonces yo vi la necesidad de que ellos empezaran en ese momento a tener mayor conocimiento. Yo había descuidado la preparación de la homilía, pero por ellos empecé a preparar la homilía. Estos jóvenes llegaban y ¿saben quiénes son? Allá están, allá afuera. Y dijo el Padre del Mundo a partir de ahí, de ese testimonio de estos jóvenes que habían, después del retiro por sus llagas y la experiencia misionera de Jesús, asistir a la parroquia, no solamente el domingo, sino diariamente a la misa, y ese testimonio pues cautivó, impactó el corazón de este párroco. Y en ese momento empezaron a hablar dentro del consejo parroquial y empezaron a poner negativas. Empezaron a decir personas de repente, bueno, mientras yo esté aquí, esa comunidad no va a existir en Santo Tomás. Y eso caló hondo porque sentimos como en un momento, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Nos vamos para Don Rúa o para Zacatecoluca, que eran las comunidades que estaban en ese momento. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer y al final no se llegó a un acuerdo
porque ese día habían faltado miembros del consejo. Entonces, al siguiente lunes dijo el sacerdote, el Padre Mundo, no podemos tomar decisión mientras no estén todos. Y se dio. Esa semana fue, hermana, tremenda, porque empezamos a ayunar desde el lunes, empezamos a pedirle al Señor que abriera ese camino donde no existía. La cosa era, nuestro fin, nuestro anhelo era que hubiera comunidad ahí. Llegó el lunes, llegó el hermano Andrés, el hermano Santiago, y empezaron a hablar. Pero hoy pasó algo diferente, y es que afuera nos quedamos pero orando. Los que habíamos ido nos quedamos orando sin importar que nos vieran raro en el parque, sin importar nada. Dios estaba obrando adentro, porque los mismos que dijeron en algún momento no va a haber comunidad, pareció como que Dios les confundió su pensamiento y empezaron a decir, bueno, Padre, le decían, no nos cae mal otra comunidad aquí, se da una especie de mover también en esa parte, decían ellos. Y además le dijo uno, eso sí me acuerdo muy bien, si esto es de Dios va a perseverar, va a mantenerse. Pero si esto no es de Dios, Padre, al cabo de 6 meses se va a desaparecer. Y esas palabras calaron hondo, y el Señor le dijimos, bueno, Señor, esta obra es tuya, hazlo. Y empezaron a decir, y cuando se dio el momento de levantar la mano, casi todos estaban de acuerdo. Y fue un 14 de septiembre de 2009 que el Padre dijo, bueno, que empiece la comunidad entonces. Bueno, el Padre nos aceptó en la parroquia, permitieron que nosotros pudiéramos ya ser comunidad en MDJ Santo Tomás. Y de ahí pues iniciamos con nuestra primera asamblea, que fue en la iglesia del Calvario. Ahí contemplamos la gloria de Dios grandemente. Y pues desde ese momento hasta este momento ha sido de gran bendición, donde hemos podido contemplar la gloria de Dios. Hemos visto sanaciones, liberaciones, restauraciones de familia, conversiones, tantas cosas que el Señor nos ha mostrado, crecimiento espiritual grandemente que ha habido en cada uno de nosotros. La confianza en Dios y la fe ha nacido y ha crecido más y más hasta el día de hoy aquí en Santo Tomás. Y fue así, de esa manera, que delante de todos dijo el Padre, hermanos, bueno, vamos a darle la oportunidad, la verdad que es un motivo grande, y démosles la bienvenida, y que trabajen y que realicen las actividades. Y fue así que con ese sí del Padre Mundo, pues esta comunidad ha tenido frutos que ustedes que están en este momento pues son testigos de este poder de Dios derramado en este pueblo, en esta ciudad. Y agradecemos a Dios por el sí, y sobre todo a Dios por confirmarnos la fe a través de nuestra comunidad Misionero de Jesús de Santo Tomás.